La paz de Cristo esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Dejando de arrastrarnos. Voy a poner aquí unas escrituras que son alegóricos para nosotros. Ah, Acuérdense que todo lo que Dios dice es alegórico. Yo a veces digo tipológico, pero la palabra correcta es alegórico. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, la serpiente, cuando se habla de la serpiente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la serpiente es figura de Satanás. Todos los animales que se arrastran son tipológicos de todo ser humano que se arrastra viviendo en un mundo lleno de idolatría. Y eso éramos todos nosotros antes de llegar a los pies de Cristo y nacer de nuevo. Está escrito que polvo somos y al polvo volveremos. Esto solo es relativo a la carne. El espíritu de vida regresa a Dios y se rechaza el evangelio. Si nosotros atesoramos a Cristo y morimos a los deseos de la carne, que es idolatría, entonces tenemos parte con Cristo, pues Él es el heredero y nosotros coherederos con Él. Pero de lo contrario moriremos. En Levítico 11, 41 y 42, aquí vamos a mirar cómo el Señor habla. Acuérdense, Pablo dijo que la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales. Entonces lo podemos entender cuando lo miramos carnalmente, ¿verdad? Podemos verlo espiritualmente, ¿verdad? Esa es la alegoría. Levítico 11, 41, 42. Todo animal que se arrastra sobre la tierra es abominable, no se comerá. Todo lo que anda sobre su vientre, todo lo que camina sobre cuatro patas, todo lo que tiene muchos pies, con respecto a todo lo que se arrastra sobre la tierra, no lo comerán porque es abominación. En Deuteronomio 30, 17 y 18 dice, pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro que ciertamente perecerán. Entonces, la idolatría es arrastrarse. Cuando andamos atrás del dinero excesivamente, o sea, una cosa es trabajar para darle de comer a tus hijos, para tener una vivienda, o sea, para pagar sí, ya sea por la renta o por tu vivienda. Y otra cosa es siempre querer más, 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 más. ¿Verdad? Eso es arrastrarse, eso es lo que Dios dice, ustedes andan arrastrándose. ¿Por qué? Porque, pues, imagínate, Dios es dueño del universo y nosotros somos coherederos, Él es el heredero y nosotros somos coherederos, imagínate. La violencia de Proverbios 21:7. La violencia de los impíos los arrastrará porque se niegan a obrar con justicia. ¿Qué es obrar con justicia? Reconociendo el Evangelio, reconociendo a Cristo Jesús en nuestros corazones, ¿verdad? Y llevando el amor, amando a nuestro prójimo. Esa es la justicia de Dios. Isaías 54:6. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades, como el viento, nos arrastran. Ezequiel 38, 19 y 20. Y en mi celo y en el fuego de mi furor, declaro que ciertamente en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Y los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y todos los animales que se arrastran sobre la tierra, esos somos todos nosotros. Nosotros en realidad todos somos arrastrados, que se arrastran sobre la tierra, y todos los hombres que sobre la faz de la tierra temblarán en mi presencia. También se derrumbarán los montes, se desplomarán los precipicios y todo muro caerá por tierra. En Hechos 10 del 19 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaba algo de comer,
le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra, todo lo que se arrastra, y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Y esto sucedió 3 veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Cornelio y los que estaban con él, Cristo los purificó. O sea, ¿quiénes eran los animales? En este caso era Cornelio, eran los gentiles, ¿verdad? Entonces, aquí ya está explicado un poquito mejor, ¿verdad? Teniendo en cuenta alegóricamente, aquí está la alegoría, ¿verdad? Que bajan en una visión. Pedro ve animales que son considerados inmundos, ¿verdad? Pero de alguna forma, eventualmente, Pedro entendió, ¿verdad? Todos somos animales impuros, nosotros somos como bestias, nosotros somos como los burros, nosotros somos mulas, nosotros somos como los caballos, nosotros somos como las serpientes, nos arrastramos cuando somos carnales. Pero una vez que Cristo, ¿verdad?, con su muerte y con su resurrección, nos purifica, ya no somos arrastrados. ¿Verdad? Ya cuando vivimos para Él, dejamos de arrastrarnos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué incluye las aves del cielo? Ahí está hablando de los demonios, ¿verdad? Obviamente hay ángeles de Satanás, pero en realidad hay ángeles de Dios, ¿verdad?, que obedecen a la voz de Dios. Entonces, las aves que se comen, fíjense cómo alegóricamente, las aves, por ejemplo, ¿qué hace un águila? ¿Qué hace un buitre? Anda desde arriba viendo, ¿verdad? Por ejemplo, el buitre, ¿verdad? Es una alegoría de un demonio, ¿verdad? Que anda viendo lo que se arrastra, ¿verdad? En este caso, un buitre, lo que está muerto, ¿verdad? Una persona muerta en el pecado, ¿verdad? Viene, o sea, ya está en el pecado, viene un buitre y se lo come, ¿verdad? O sea, vive para el mundo esa persona, está muerta. Ahora, en el caso, por ejemplo, de un águila, de un halcón, que andan cazando, animales que se arrastran, ¿verdad? Ahora, ¿qué comen inclusive, por ejemplo, los halcones? Hay aves grandes que se comen a las aves más pequeñas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, los ángeles de Dios, obviamente tienen más poder que los ángeles de Satanás, ¿verdad? Todo es alegórico. O sea, cuando tú miras la naturaleza, en realidad estás mirando el reino de Dios, y Pablo lo dice en la carta a los Romanos, ¿verdad? Entonces eso lo explico cuando lea ese contexto. En Gálatas 2:3 dice: y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé, o sea, Bernabé fue arrastrado a través de la falsa doctrina de que se debería de circuncidar, fue arrastrado, o sea, fue circuncidado por la hipocresía de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos justificados por nuestras obras, nosotros somos justificados por la fe, o sea, por creer que Cristo murió por nosotros, que necesitamos un Redentor, y somos pecadores, nosotros somos salvos por fe, por lo que Cristo hizo por nosotros. En 1 Corintios 12:2 dice: sabéis que cuando eras paganos, de una manera u otra eras arrastrados hacia los ídolos mudos. El apóstol Pablo siempre combina el Antiguo Testamento y de una forma simbólica, de una forma alegórica, lo explica, ¿verdad? Entonces voy a terminar con 2 de Pedro 3:4-18. Por tanto, amado, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz,
sin mancha e irreprensibles, y considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras, para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que, arrastrados por el error de los hombres libertinos, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces nosotros vamos a dejar de arrastrarnos. ¿Cómo comenzamos? ¿Verdad? Debemos de aceptar primeramente el Evangelio, ¿verdad? Una vez que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, sabiendo que necesitamos de Él para ser justificados para con nuestro Padre, entonces recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ayuda, nos redarguye de pecado y nos ayuda a dejar las cosas del mundo, ¿verdad? Para dejar de arrastrarnos, para dejar de vivir para las cosas del mundo y poder vivir para las cosas que no perecen, ¿verdad? Entonces vamos a dejar de arrastrarnos creyendo al Evangelio y trabajando para el reino de Dios. Que Dios esté con ustedes, la paz de Cristo esté con ustedes, ¿verdad? Oren por mí, así como yo oro por ustedes. Toda persona que estudia la palabra de Dios, todos mis hermanos y hermanas en todas partes del globo terráqueo, oramos unos por otros. Yo siempre que comparto algo, yo les digo, hermanos, yo estoy compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Oren, yo oro por ustedes, pero también ustedes deben de orar por mí, ¿verdad? Por mis necesidades. O sea, orando unos por los otros. Y háganme saber, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo en sus vidas. ¿Por qué? Porque esto también no es para el ego de uno, sino que Pablo lo dice, o sea, debes de compartir tú también lo que Dios está haciendo en tu vida para yo poder gozarme también junto con ustedes, ¿verdad? No está bien que ustedes solamente estén aprendiendo, ¿verdad? Yo a veces no respondo cosas así por cuestiones de orgullo, ¿verdad? Pero si Dios está tocando sus vidas, a veces yo no hago muchos comentarios, casi siempre digo, hermano Dios o hermana Dios los siga bendiciendo, ¿verdad? Háganmelo saber, porque eso también a mí me ayuda, ¿verdad? Para saber que el Señor está tocando sus vidas, ¿verdad? Cristo los bendiga.